4 minutos. Tenemos información del momento. Relacionada con el deporte también. Sí, y nos va a ampliar esta información lamentable de un accidente que ha afectado al arquero Cristóbal Campos, ¿no? Y que lo mantiene ahora en una condición grave, pero fuera de riesgo vital, afortunadamente, Jan. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Y les quiero mostrar las imágenes del vehículo que da cuenta del impacto, para que se percaten. El daño que tiene este vehículo es increíble, está completamente destruido toda la cabina. De hecho, la parte que da hacia el... Se nos congeló, al parecer. Muy milagro, según lo que nos comentan los mismos trabajadores. Ahora volvió, Jan. ¿Me escuchan ahora, chicos? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Les comentaba de que fue casi un milagro, bueno, considerándose los daños, porque esta es una Dodge Ram 1500 que está completamente destruida. Y lo otro es que cuando él venía en dirección hacia Santiago, por la ruta 78, autopista al Sol, acá a la altura del kilómetro 33, en la pasarela de las Golondrinas, pierde el control por causa que se investiga y termina ronceándose hacia el interior, donde se encuentra este paso sobre nivel de peatones. Acá lo que trasciende es que termina volcándose y choca con una de las rejas perimetrales y que da de impacto completo hacia el lado del copiloto. Si esto hubiese sido hacia el lado del conductor, quizá la historia hubiese sido completamente distinta y aún peor. Tras eso es que llega personal de bomberos, se hace el rescate de esta persona, de este arquero, ex arquero de la Universidad de Chile, ahora en San Antonio Unido. Y lo que se percata a bomberos es que estaba completamente encerrado al interior de esta cabina, y claramente, considerándose los daños que nosotros le estamos mostrando de esta camioneta, ejemplifica lo fuerte que fue este accidente. Además, hubo un testigo que indicó de que lo vio pasar a gran velocidad un par de kilómetros antes, y es eso lo que se está estimando hasta el momento, que podría ser la causa basal de lo que fue este siniestro vial. Ahora, llega bomberos, hace el rescate, pero lamentablemente sus piernas estaban atoradas, particularmente su pie derecho estaba atorada con los pedales de este vehículo, por lo cual se tuvo que lamentablemente apuntar su pie derecho y posteriormente fue trasladado de urgencia hasta la ex posta central. Un accidente que trasciende a eso de las 2 de la madrugada, que aún mantiene el tránsito completamente cortado de la ruta 78 en dirección hacia Santiago, a la altura poniente, el acceso poniente de Talagante. Ahí se está haciendo el desvío hacia el interior de esta comuna para que posteriormente pueda retomar la ruta 78 por el acceso más oriente que tiene, o sea, en la que se encuentra más cercana hacia Santiago. Ahí recién puede retomar nuevamente el tránsito. Son cerca de unos 10 kilómetros que se encuentra el tránsito completamente interrumpido en dirección hacia la capital, mientras que en dirección hacia la quinta región, hacia San Antonio, está completamente habilitados. Lo que indica a Carabineros que acá en el kilómetro 33 llega a este punto por un llamado de otro oficial de Carabineros que estaba transitando por este sector, y que él fue el que vio minutos antes la velocidad a la cual transitaba este vehículo, este conductor, que estamos hablando de Cristóbal Campos, de este futbolista, y que posteriormente lo adelanta este carabinero, y un par de kilómetros cuando él llega a este punto se percata que el vehículo estaba incrustado debajo de este paso sobre nivel y presta el auxilio, llama a Carabineros, llama a bomberos y la ambulancia, y se genera todo este procedimiento. Ya la sección de investigación de accidentes de tránsito, que por instrucción del Ministerio Público lleva a cabo las diligencias investigativas sobre qué es lo que trasciende y cuál fue la causa de este accidente, ya está terminando al menos su trabajo de peritaje en el interior de la autopista. Ahora se está sacando el vehículo, ustedes lo están viendo, tienen que darlo vuelta en su posición original para posteriormente sacarlo de la ruta, y de esta forma ya estaría concluyendo el trabajo de la sección de investigación de accidentes del tránsito de la CIA. De todas maneras, según lo que indicaba Carabineros, esto podría acrecentarse en tiempo de cerca de 30 minutos. Estamos hablando que a eso de las 7 de la mañana recién se va a poder recuperar el tránsito en dirección hacia Santiago, para lo que tenga en consideración quienes están viajando desde la región de Valparaíso, como también de los sectores de Talagante, de Melipilla, que también utilizan esta ruta para posteriormente movilizarse hacia la capital. Nosotros le mostramos al principio de este despacho de que los daños que recibe este vehículo son de tal importancia que la cabina de este conductor, de hecho la parte también de los ocupantes de atrás, completamente destruida. Los ejes de este vehículo también se desprendieron, el motor básicamente no existe, y es una camioneta de grandes proporciones que además cuenta con una seguridad única, y yo creo que también eso ayudó en el hecho de que este accidente para este arquero no fuese aún peor, considerándose lo grave que fue, y que además termina chocando con uno de los pilares de este acceso peatonal que está en la autopista. Los invito a revisar
revisar las declaraciones que nos entregó hace pocos instantes Carabineros, que nos habla sobre esta emergencia y las diligencias que se están dando todavía para poder esclarecer este siniestro. 1:30 de la madrugada, en la ruta 78, kilómetro 33-100, se produjo un accidente de tránsito tipo choque, con un posterior volcamiento, el que queda a un costado de la ruta 78 en la franja fiscal. Una vez que participa personal de emergencia, bomberos y SAMU, logran sacar a la persona que se encuentra al interior del vehículo, en la cual se encontraba tapada. Corresponde a Cristóbal Alejandro Campos Vélez, jugador de San Antonio Unido, producto de las lesiones de esta persona. Tiene una amputación en una extremidad inferior de su pie derecho, a la altura del tobillo. Por tal motivo fue trasladado a la ex posta central de la comuna de Santiago. Bueno, siguen las diligencias, le estábamos comentando, de Carabineros que se está realizando hasta ahora para posteriormente restablecer el tránsito que se mantiene en este lugar. Vamos a estar comentándolo en breve, todo el trabajo que se está realizando. Y por cierto también le estamos mostrando acá ya el trabajo que está realizando la grúa para dar vuelta a este vehículo, mantenerlo en su posición original, y esto refuerza esta imagen, lo gravísimo que fue este accidente de alta energía que se da finalmente en este punto. Mientras tanto le comentamos de otro hecho policial que trasciende acá de la región metropolitana y muy cercano, acá también en la comuna de Peñaflor. Los invito a revisar las imágenes que registran visitantes que estaban en este partido de fútbol amateur, en el cual un sujeto termina perdiendo el control claramente y saca una pistola y termina disparándole a al menos 2 personas. ¿Qué es lo que trasciende en este punto según lo que indica Carabineros? A eso de las 5:30 de la tarde de ayer domingo, Carabineros va al Club Deportivo Nazaret, esto ubicado en calle Mayoquito con Los Guindos, en la comuna de Peñaflor, debido a que mientras se realizaba un encuentro deportivo, en ese punto, entre el Club Deportivo Pirámide y el Club Deportivo Peñaflor, un sujeto a rostro descubierto y premunido de un arma de fuego efectuó disparos hacia 2 personas. El hecho se habría suscitado preliminarmente, según lo que indica Carabineros, por rencillas anteriores, y que en medio de este partido aparentemente se habrían ofuscado estas personas y este sujeto saca este armamento de fuego sin importarle nada. Habían familias, menores de edad, adultos mayores que estaban viendo este partido. Cuando saca este armamento empieza a disparar contra estas personas. A raíz de esto resultaron 2 personas lesionadas, que son quienes eran los objetivos claros que tenía este sujeto en sus extremidades inferiores. Indica también Carabineros, uno de estos recibe una lesión en su espalda, la otra persona también lo recibe en el mismo lugar, uno por el costado izquierdo y el otro por el derecho. Ambos, eso sí, por suerte se mantienen fuera de riesgo vital, pero son lesiones graves que se dan en medio de este encuentro deportivo, que lamentablemente este sujeto saca este armamento de fuego y dispara a mansalva en este encuentro deportivo. Los invito a revisar este registro que da cuenta de los momentos, los disparos, el temor también que se da en ese punto de la galería de esta cancha, como también las declaraciones que nos entregó Carabineros. Tengo mi teléfono. Ni lo mire, ni lo mire, ni lo mire, ni lo mire. Personal de la 56 Comisaría de Peñaflor concurren hasta el recinto deportivo de la comuna, donde se está desarrollando un partido de fútbol entre los equipos de La Pirámide y el Club Deportivo Peñaflor. Hasta el lugar llega un individuo el cual portaba un arma de fuego y efectúa disparos hacia el público asistente. De lo anterior resultan 2 personas lesionadas, una de ellas se encuentra en el centro asistencial en observación fuera de riesgo vital, y la segunda de estas se mantiene dada de alta, el cual se mantiene con lesiones de carácter leve. El personal de Carabineros se encuentra realizando una serie de diligencias para dar con el paradero del autor de los hechos.
Y claramente está identificado este sujeto en un hecho muy violento que trasciende en la comuna de Peñaflor. Ayer domingo era un día que las personas que eran finalmente fanáticos de ambos equipos esperaban pasar un domingo familiar, deportivo, pasarla bien y además dentro de este aspecto de estos juegos deportivos que se realizan en ámbito rural, y lamentablemente este sujeto saca este armamento de fuego importándole absolutamente nada, así que podía herir a más personas, también ya por herir hasta 2 víctimas lamentablemente trasciende todo este hecho. El registro que da cuenta estos visitantes que llegan hasta ese punto, da cuenta de la violencia que ejerció este delincuente. Habían, como ya les decía, menores de edad, adultos mayores, y que lamentablemente tuvo que vivir toda esta situación, esta violencia que se da en este partido de fútbol, chicos. Impresionante la imagen, Jan, ¿eh? Lo vemos ahí clarito, esta persona con un arma entrando a la cancha y saliendo como Pedro por su casa, con el arma en la mano ahí, a vista y paciencia de los jugadores, de los hinchas. Y altera todo el sentido de la actividad. O sea, aquí se perdió todo el relajo que pudieron haber tenido las familias que fueron a disfrutar de este momento del día, que está el fin de semana ideal para hacer deporte. Bueno, lo empaña con esta persona que decide sacar un arma en ese contexto, ¿no? Y se va ahí como que no quiera cosa. Bien, Jan, en un ratito volvemos contigo. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias. 6 de la mañana con